Pequeño videíto mientras tanto. Sí, profe, si está dentro de los 15 minutos, sí. Bueno, ahí se ve. Sí, profe. Bueno. Bueno, a mí me gustaría de que mientras yo voy relatando vayan viendo que esta es la situación que nos encontramos con la investigación que voy a relatar hoy. Yo soy parte del IES número 6 y parte de una escuela asociada, la ECA número 11, que está en la ciudad de Palpalá. Bueno, les comento, sí. Esta investigación de campo examina el proceso de aprendizaje de la escritura en alumnos de primaria con visión funcional reducida, enfocándose en las estrategias de apoyo diseñadas específicamente para circunstancias como por ejemplo la prematurez extrema. Se presenta un esquema de investigación cualitativa y descriptiva con el objetivo de lograr un entendimiento a fondo de una vivencia de una estudiante y el impacto de las adaptaciones visuales en su día a día. La investigación cubre el esquema teórico de la retinopatía del prematuro y la baja visión. La valoración de la visión funcional, las adaptaciones justas al plan de estudio y el avance de la escritura. La metodología detalla al participante en el ámbito educativo, las herramientas y los métodos usados para valorar e implementar los recursos de ayuda. Los resultados abarcan las conclusiones de valoración visual funcional, la creación de las configuraciones de apoyo y el impacto de estos cambios curriculares equitativos en el desempeño de las estudiantes. El debate que se abrió relaciona los resultados con la teoría vigente, reconoce las limitaciones del contexto y aporta ideas para las prácticas educativas inclusivas. Con el objetivo de promover la práctica reflexiva en la educación superior, este estudio aspira a contribuir a la democratización del saber y a perfeccionar la capacitación docente. Lo que nos encontramos fue una estudiante de que tenía, o sea, un estudiante y varios estudiantes que tienen la visión como se veía al inicio, ¿sí? Entre tinieblas, entre borrosidades, y donde los docentes de la escuela de nivel, ¿sí? De manera articulada con las configuraciones de apoyos, pudieron encontrar de una manera reflexiva y, y empática en relación al trabajo conjunto entre ambas áreas, entre ambas instituciones, más las personas más el equipo docente del 10 número 6 del seminario de investigación, encontrar y realizar y realizar ajustes en los dispositivos que tenían en los elementos diarios del hacer diario, ¿sí? Pudiendo lograr el proceso de alfabetización en estos estudiantes que son de escuelas periféricas y de muy bajos recursos económicos. No sé si tienen alguna pregunta. La ronda de preguntas se va a hacer al finalizar, profe, de todas las... Bueno, ya te vi. Hola, Perdón. sí, sí, sí. Continúa. Sí,
Ajá, continúo yo. Bueno, bueno, la idea es esta, ¿sí? Eh, es un grupo estudiantil, ¿sí? En la primaria que no tienen CUD, no tienen identificada ninguna discapacidad, pero las condiciones, ¿sí? En el movimiento, en el acercamiento a los elementos gráficos, ¿sí? Cuando fueron las estudiantes del seminario de investigación a realizar la observación en esta institución educativa, indicaban de que había alguna necesidad eh, diferente que les permitía el acceso a la lectoescritura, ¿sí? Eh, entonces comenzaron a indagar las estudiantes qué era lo que estaba pasando, por lo cual no estaban alfabetizados estos estudiantes. En el diálogo o sea, lo que hay que entender bien es que el contexto es de una escuela sumamente periférica, eh, con padres que son recolectores de poroto, donde la asistencia médica desde el momento de nacimiento no tienen un seguimiento y son los niños que atraviesan las escolaridades, los niños golondrinas, de familias golondrinas. Entonces van pasando de institución a institución, de escuela en escuela, a medida que se van moviendo los padres, y como que iban pasando por la trayectoria escolar y no podían identificar ni cómo enseñar los docentes, ni tampoco las familias entender cómo podían aprender estos estudiantes. Se realizó, obviamente, al estar dentro del profesorado de educación especial, se realizó la conexión con el área de estimulación visual de la ECA número 11 y se pudo realizar una evaluación visual funcional por las características y las conductas que mostraban estos chicos. Que, por ejemplo, preferían los lápices más gruesos, se acercaban demasiado al papel, eh, algunos se acercaban a la luz, otros se alejaban de la ventana, algunos no querían salir no querían salir del aula o como que procuraban estar en los sectores más oscuros, eh, obviamente sin tener una indicación de una condición de discapacidad. No se podía identificar qué era lo que estaba pasando. Entonces se realizó junto con la ECA número 11 un tamizaje visual, donde dio una singularidad en la percepción visual, ¿sí? Y se pudo identificar cuál era su agudeza visual, cuál era el campo visual funcional, cuál era la visión de contraste, cuál era la visión en la definición de colores. Y en base a eso, las docentes de nivel, las docentes de las escuelas comenzaron a ajustar los elementos, ¿sí? Que ellos utilizan a diario. Comenzaron a usar atriles para acercar en vez de que copien del pizarrón, comenzar a acercarles el elemento a atriles de lectura para colocarlos más cerca. Por ejemplo, utilizar, en vez de utilizar, porque estaban utilizando fibrones, ¿sí? Comenzar a utilizar otros elementos como para poder escribir. Por ejemplo, bueno, el típico era de uno de los chicos que llegaba, que siempre tenía la punta de la nariz negra porque hacía mucha presión y lo que elegía para escribir era un fibrón grueso. Entonces, como acercaba tanto la cara al plano, siempre tenía la punta de la nariz negra porque iba rozando la tinta a medida que iba escribiendo o a medida que iba realizando los trazos. Se pudo identificar gracias a ese perfil visual de todos estos chicos, ¿sí? Que fueron un grupo bastante grande de chicos, que sí al no tener interrelación con el área de salud, no podemos saber, sí sabemos por los relatos de los padres que son niños prematuros, ¿sí?
pero se presupone, porque tampoco no son de madres de cuerpos gestantes que fueron acompañados durante la gestación. Entonces, como que no había un buen indicio de cuáles eran los momentos oportunos de nacimiento, pero sí se sabía por el tamaño de los chicos que relataron cuando nacieron, de que sí, eran niños prematuros, eh, que tuvieron un desarrollo visual eh, de una manera diferente al resto de los otros chicos o de los otros hijos en realidad, o de la otra comunidad de esta golondrina que va mutándose de lugar en lugar o de finca en finca, depende de dónde son llevados a través del trabajo. Lo importante fue esto, fue la articulación entre las docentes propias de esta escuela de nivel primario, junto con las estudiantes del IES número 6, que realizaron la conexión con el área de estimulación visual, tomaron las herramientas, los protocolos específicos que son de estimulación visual, los llevaron a la parte práctica, al contexto de lo que son las fincas, de lo que es una escuela rural, y pudieron adaptar todos estos elementos cuantitativos que son usualmente medidos por áreas mucho más técnicas a un área más contextualizada, y pudieron realizar una transposición didáctica para que las seños puedan determinar cómo ampliar las letras, cómo reducir, por ejemplo, en algunos de los chicos eh, el tamaño, o sea, no tan solo ampliar, sino en algunos reducir los contornos de las letras o hacerlas un poco más delgadas, porque, por ejemplo, era como Dos si el minutitos, profe, por favor. estudiante, bueno, como si uno de los chicos estuviese viendo a través de la perforación de una hoja del ojalillo, ¿sí? Veía solamente el centro y no veía la parte periférica. Entonces, a poder hacer el barrido visual, poder hacer la lectura esta visual en letras ampliadas, le era sumamente difícil. Entonces comenzaron a utilizar mucho más esto de la lectura auditiva, de poder hacer una apropiación de la alfabetización a través de audiolibros, a través de imágenes. Entonces por ahí fue esto de volver a repensar el escribir y el leer que nos quiere llevar a la alfabetización, no siempre es lineal. O sea, no siempre tiene que ser de una manera, o sea, la alfabetización no quiere decir leer y escribir en tinta, o escribir y leer de la manera tradicional. Por ejemplo, sí, o sea, cuando se dialogaba con las compañeras, hablaban de, por ejemplo, Borges, que realizó un escritor sumamente prodigioso, que, que él escribió mucho de sus obras siendo ciego, ¿sí? Cuando él dijo que él no sabía braille, entonces, si él no lo escribió en tinta y no lo escribió en braille, ¿cómo lo escribió? Lo escribió a través de otra persona. Entonces, bueno, fue revalorizar las otras formas alfabéticas y no quedarnos solamente centrados en la lectura y en la escritura en tinta. Y que eso lo pudieron hacer las docentes de nivel, o sea, docentes de escuela primaria, que muchas veces se dicen no tengo elementos o no tengo conocimiento o no tengo la capacitación. Ellas tienen, o sea, uno en el hacer tiene muchísimas fortalezas. Lo que quizás muchas veces hace falta es poder tener una pequeña conexión con alguien